Contrapunto. Periodismo a fondo. Las cosas como son. Con Karina Cancino. Contrapunto. Contrapunto. Bueno, pues muchas gracias por habernos seguido hasta este contrapunto. Qué bueno que se quedó usted con nosotros, y quienes están llegando después del noticiero, gracias por acompañarnos. Y pues el día de hoy tenemos un programa que seguramente pues es del interés de las mujeres en general, luego de los desafortunados sucesos que han ocurrido desde el domingo a la fecha en contra de mujeres. Supimos de una mujer el domingo pasado que fue muerta a manos de su expareja sentimental, un policía, y pues luchó varios días todavía con muerte cerebral, pero desafortunadamente pues murió, y ayer le dieron sepultura en esta ciudad. También hubo otro caso en Ruiz y otro más en San Blas. Desafortunadamente, como les decía, pues son casos que están siendo muy seguidos y algo muy cotidiano en la entidad. Y bueno, para hablar acerca de este asunto de la alerta de género, que ese es el título de nuestro programa el día de hoy, alerta de género, invitamos a esta cabina a Noemí Ramírez Bucio, quien es activista sobre estos temas y también es directora del Instituto Municipal de la Mujer aquí en Tepic, y ha documentado ella desde hace bastante tiempo también estos asuntos de la violencia en contra de la mujer, y por ello le invitamos el día de hoy a participar con nosotros. Y pues agradecemos a Sandra Carvajal, que está en la producción también, y les agradecemos por supuesto que sigan con nosotros. Mientras tanto, vamos a saludar a nuestra invitada. Mimi, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas las personas que pues bueno, el día de hoy nos están escuchando y pues también nos están viendo. Bueno, pues Nayarit tiene altos números de violencia en contra de las mujeres. Ya es algo que hemos venido documentando pues para ustedes, nuestra audiencia, sobre el número de casos, pero recientemente, o a partir de este caso de Adriana, la mujer que fue golpeada el domingo pasado, pues se han dado a conocer otras estadísticas, y hay una que pues menciona la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el CEAP, de Gobierno Federal, que en Nayarit, en cuestión de porcentajes, es uno de los más altos con violencia que sufren las mujeres, con el 54% de maltrato o de abusos o violencia en general hacia ellas. Este es un número alto, habla pues que es una población, más de la mitad de la población de mujeres en nuestra entidad. Noemí, ¿cómo se ven estos números? O sea, desde una institución, ¿cuál es el reto cuando se habla de violencia hacia la mujer? Y sabemos que pues muchas veces en las declaraciones que se dan a los medios, todas las autoridades están trabajando por ello, pero la realidad pues sigue siendo un 54%. ¿Qué hay al respecto? ¿Tú cómo ves este asunto? Mira, Karina, yo lo que veo en cuanto a este tema, y también ya lo he manifestado, este es un problema muy fuerte que tenemos, pues no solamente como en el estado o en el municipio, sino pues en todo el país, y también pues se refleja también a nivel mundial. Yo creo que todo esto es consecuencia de una cultura en la cual durante muchísimo tiempo, incluso durante miles de años, se ha tratado a las mujeres con discriminación, se ha tratado a las mujeres como que si somos objetos, que no tenemos derechos, y pues este ha sido el largo caminar de las mujeres por la historia, en las que a las mujeres nos ha costado tanto tener educación formal, ir a una universidad, nos ha costado mucho, incluso hasta nuestros derechos políticos de votar y ser votadas. Recordamos que en nuestro país hasta 1953 es que las mujeres pueden acceder a estos derechos políticos, y en general vemos cómo pues es muy frecuente también la violencia, porque se trata también de una relación y uso del poder, ¿no? Entonces, pues vemos que esto hoy en día vemos que está presente en la sociedad nayarita, y lo alarmante es que nos encontramos en segundo lugar nacional.
El primer lugar es el Estado de México y pues bueno, sigue Nayarit. Entonces, creo que también hay mucho que hacer desde las instituciones, desde las dependencias de gobierno, que obviamente están para apoyar a las mujeres. Si bien es cuestión de cambiar nuestra cultura y sobre todo de solucionar nuestros conflictos de manera diferente y entender que como seres humanos tenemos derechos y pues bueno, estamos viendo hoy en día que la violencia está tan generalizada en contra de las mujeres que la encontramos en todas partes. Y por eso se refleja en esta estadística que nos dice que el 54% de las mujeres que viven en pareja, ya sea casadas o en unión libre, simplemente con que vivas con tu pareja, el 54% de estas mujeres están siendo víctimas de violencia. Te puedo comentar algo de manera rápida de lo que estamos haciendo en el Instituto de la Mujer y en el Ayuntamiento. Estamos generando políticas públicas que prevengan y atiendan este problema. En cuestiones de prevención te puedo mencionar que ya tenemos un programa en el que estamos trabajando desde preescolar, primarias y secundarias, el tema de prevención de violencia. Hay en algunas comunidades o donde se nos permite, también se le da capacitación, pláticas, como lo queramos llamar, a padres y madres de familia. Tenemos que hacer un trabajo de manera conjunta. Podemos ir a una escuela y trabajar con niñas y niños, pero también tenemos que trabajar con mamá y papá. Y sobre todo hacer énfasis en este cambio cultural. Sobre todo hablamos de resolución de conflictos de manera diferente y no utilización de la violencia para resolver un conflicto. Y pues bueno, esa es por la parte preventiva, pero también podemos hablar de la parte, sobre todo para atención de mujeres víctimas de violencia. Acabamos de aprobaron en el ayuntamiento, las y los regidores, así como el presidente municipal por unanimidad, en febrero de este año, el reglamento para prevenir y atender la violencia en contra de las mujeres en el municipio de Tepic. Debo mencionarte que hasta antes del 29 de febrero no existía una reglamentación municipal. Solamente teníamos la ley general, la ley estatal de acceso a una vida sin violencia, pero en el municipio no había una normatividad que nos permitiera o que nos obligara a las dependencias encargadas de atender a las mujeres víctimas de violencia, hacerlo de la manera coordinada y hacerlo de manera adecuada. Este reglamento contempla, entre otras cosas, crear un sistema municipal para prevenir y atender el problema de la violencia en contra de las mujeres. Y debo mencionarte que una de las primeras acciones que estamos haciendo es generar los protocolos tanto de prevención como de atención de mujeres víctimas de violencia. Puedo decirte que hasta antes de este reglamento pues no existía ningún otro, ni en el ayuntamiento, ni en ningún ayuntamiento otro más. Existe en Nayarit, somos el primer ayuntamiento que lo hacemos de manera formal y también normativo para que se convierta en una especie de ley municipal. Y estamos generando estos protocolos. El protocolo de atención básicamente se estará aplicando por Seguridad Pública, DIF municipal y el Instituto de la Mujer. Y estamos ahora sí que normando como las actividades que se hacen en atención, que pues es brindarle a las mujeres que lo soliciten y que se encuentren en problemas, en una situación de violencia, a brindarles la asesoría jurídica, la asistencia también psicológica a través de terapias, y tenemos también trabajo social y la atención médica. Entonces se les está dando seguimiento a las mujeres que buscan ayuda en alguna institución, en este caso del municipio,
y sobre todo lo más importante de estos protocolos es que se va a actuar de manera coordinada las 3 dependencias y pues bueno, queremos generar estadísticas porque hasta la fecha pues no se sabe como cuántas mujeres atiende cada dependencia del municipio. Vamos a generar estadísticas y también vamos a generar un expediente único para que, pues bueno, todas las dependencias podamos conocer en determinado caso, las dependencias dedicadas a la atención específica de las mujeres en el municipio, podamos conocer el expediente de tal manera que si una mujer acude, por ejemplo, al DIF y empieza a tomar terapias psicológicas o inicia un proceso legal y de la noche a la mañana pues a lo mejor ya no regresó, no sabemos a lo mejor pues qué pasó con esta mujer y pero descubrimos que a lo mejor a los 15 días ya no regresó a DIF, sino fue al Instituto de la Mujer o tuvo algo que ver con seguridad pública, y de esta manera, teniendo un expediente único, vamos a saber hasta dónde va el tratamiento de esa mujer, se le va a poder dar también continuidad y vamos a poder coordinarnos entre las 3 dependencias encargadas de atender el problema de la violencia. Aquí en Nayarit, bueno, platicábamos el otro día con la titular de el INMUNAI y nos decía pues que estos números, esta cifra que nos coloca en segundo lugar nacional, pues que era una cosa que no estaba bien medida, que no era cierta, que era pues de violencia en todos los sentidos, pero que no era violencia de golpes, por lo menos, ¿no? Y bueno, pues si estamos en el segundo lugar de violencia a nivel nacional, quiere decir que pues algunos instrumentos, aparte de los que ustedes han creado, pues a nivel estatal se han hecho. Decía el fiscal general del estado que se han construido incluso 3 centros de atención a violencia para mujeres. En cuestión de estadísticas, el tener 3 centros de atención violencia para mujeres o de justicia familiar habla de un estado que tiene exceso de violencia o que están trabajando para prevenirla. ¿Cómo es este asunto? ¿Cómo se mide este asunto a nivel pues nacional? Pues mira, para empezar, comentarte, las estadísticas ahí están. Son estadísticas que tienen como fuente el INEGI, una encuesta nacional aplicada en todo el país. No están desagregadas a nivel municipal, pero sí tenemos por lo menos estas estadísticas, digamos, estatales, y no creo que un organismo que también es del gobierno, aunque es autónomo como el INEGI, pues nos esté diciendo mentiras, ¿no? La violencia es violencia. No importa si es violencia psicológica la mayoría, si es violencia física la menor, violencia sexual, violencia, estamos hablando que la violencia es la violencia, ¿no? Entonces, lo que hacen estas encuestas precisamente es medir esta violencia, ¿no? Entonces, sí nos coloca en ese segundo lugar nacional y pues también consideremos, ¿no? O sea, pues, ¿qué factores hay en Nayarit que nos hace que la violencia no solamente disminuya, sino que se incremente? Porque esa misma encuesta se aplicó en el 2006 y en el 2011 y vemos que se incrementó 13 puntos porcentuales, cerca de 14. Estábamos en 41 cuando mucho y llegamos ya hasta 54. 55, ¿no? Entonces sí se incrementa 13 puntos porcentuales del 2006 al 2011. Entonces, ¿qué está pasando en Nayarit? Indudablemente, si hay 3 centros de justicia para la mujer, pues estamos viendo que son muy poquitos. Pero yo creo que lejos de eso, lo que se tiene que hacer es aplicar la ley. Mira, estaba revisando justamente esta encuesta que tú dices y en este momento me llama más la atención algo. La violencia es un asunto de cultura. No sé si dentro de esto de la cultura de educación, pero este dato que da aquí el INEGI es revelador. Dice, en Nayarit el nivel de educación de las mujeres no necesariamente tiene una relación directa con el maltrato por parte de su esposo o pareja, ya que la mujer con mayores niveles de estudio presenta significativos porcentajes de violencia aún más que las mujeres con niveles más bajos de educación.
Muchas veces en una actitud también discriminatoria, las personas cuando nos referimos a la violencia decimos, es que pasan los niveles más bajos sociales, la gente pobre y sin instrucción es la más violenta, pero esta encuesta que ha hecho el INEGI revela que es todo lo contrario. En los sectores de estudios más altos es donde hay más niveles de violencia. ¿Qué pasa con ello? Mira, lo que te puedo decir es que yo lo que sí puedo observar es que sí es un problema cultural, que sí es un problema de machismo, de misoginia, del sistema en general, del sistema patriarcal. Y sí, la violencia está presente en cualquier parte, ¿no? O sea, porque también luego se tiende a decir que, por ejemplo, en la sierra se va a presentar más violencia, ¿no? O que en ciertos lugares de la costa, etcétera. No es cierto, o sea, la violencia está presente en todos los rasgos y la vida de las mujeres. Incluso hoy en día se habla también de la violencia política. ¿No? Que incluso las mujeres estamos accediendo como a ciertos cargos de representación que tradicionalmente pues eran de los hombres, del espacio público, y en el cual las mujeres pues no teníamos como mucha oportunidades de entrar. Hoy en día las mujeres están entrando y están entrando, digamos, masivamente o un poco más masivamente por las cuotas de género, y también nos estamos encontrando con que estas mujeres están siendo violentadas, ¿no? O sea, ya consiguieron muchas mujeres llegar como a esos espacios, ser diputadas, ser magistradas, ocupar cargos en gabinetes, pero te estás dando cuenta de que existe violencia de sus mismos compañeros varones hacia ellas. Entonces, hasta en esos cargos encontramos que existe violencia. Entonces, es un problema cultural y social muy fuerte que no solamente se puede resolver con gobierno por una parte o con sociedad civil por el otro, sino que debemos de conjuntar esfuerzos, lo que podamos hacer desde la sociedad civil, lo que pueda hacer el gobierno y lo que podamos hacer cada una y cada uno de nosotros. Porque, ¿qué podemos hacer en nuestra familia? Si yo tengo una hija, un hijo, lo mejor que puedo hacer es educarlos de manera igualitaria, educarlos en derechos humanos, educarlos en la dignidad humana, en el respeto. Y pues con esto estoy contribuyendo a generar otro tipo de sociedad, a generar otra cultura, y que no tengamos que esperar más tiempo para que las nuevas generaciones cambien esta manera de pensar, esta manera de vivir, porque también, por ejemplo, esa misma encuesta nos refleja que las mujeres jóvenes son las que están sufriendo y padeciendo más violencia. Entonces, ¿qué está pasando con la juventud, no? También, que ese es otro tema. Bueno, nos vamos a ir al corte, y ahorita que volvamos vamos a pedirle a Noemí que nos hable acerca de cómo va subiendo esta violencia en la relación de pareja, porque lo que sucedió este domingo con la mujer Adriana Molina es un asunto que vemos justamente en todas las jovencitas. Permiten una relación que empieza con golpecitos, con cuestiones verbales, y bueno, hasta que llegan a esto, desafortunadamente. Vamos al corte y ahorita regresamos para seguir hablando de alerta de género. Bueno, pues ya regresamos a Contrapunto y estamos hablando de este asunto de las alertas de género por violencia en Nayarit, y revisando estos mismos documentos del INEGI para que luego no salga alguna autoridad diciéndome que se inventó, que está mal hecho y todo esto. Es el INEGI quien lo da. Es un panorama de violencia contra las mujeres en Nayarit, emitido por esta encuesta nacional de los hogares que hubo, la INDIRE. No sé cuál es el nombre completo, en el 2011, que tiene, por ejemplo, las clases de violencia que han sufrido las mujeres, y una de ellas, y que es el 64.0% en los últimos meses, en los últimos 6 meses del 2011, decía que es
que les han dejado de hablar. Esto también de la indiferencia es un tipo de violencia, ¿no? Porque es no cubrir ciertas necesidades. También dice, las han ignorado, no las han tomado en cuenta o no les brindan cariño, las han avergonzado, menospreciado o humillado, les han dicho que son feas o las comparan con otras mujeres, les han reclamado por la forma de gastar el dinero, se han enojado mucho porque no está listo el quehacer, porque la comida no está lista o como ellos la quieren y no cumplen sus obligaciones, las han amenazado con irse, dañarlas, quitarles a los hijos o correrlas de la casa, les han prohibido trabajar o estudiar. Este es el 22.3% de las mujeres que han sufrido este tipo de violencia, y se les han hecho sentir miedo, el 20%, ellos se han gastado el dinero que se necesita para la casa, el 19%, las han golpeado con las manos u objetos, el 18%, las han empujado o les han jalado el cabello, 16%, les han destruido, tirado, escondido cosas de ella en el hogar. En fin, es una lista, no le miento, bastante amplia y larga, que incluye, por ejemplo, que las han amenazado con armas, cuchillos o navajas, el 3.3%, y esto es violencia emocional, según este tipo de violencia que tiene este panorama. Y también dice que los cónyuges se han adueñado, les han quitado dinero, bienes, casas, terrenos, propiedades, etcétera. Dice, las han amenazado con matarlas o matarse a él o matar a sus hijos. Las han pateado, las han encerrado, les han prohibido salir. Híjole, parece la lista del terror, Noemí. Y muchas veces, pues no nos damos cuenta que estamos viviendo este tipo de cosas. Generalmente la violencia de pareja empieza en los noviazgos y pocas veces se distingue justamente no hay una convivencia estrecha, por así decirlo, como en un hogar, una pareja formal o establecida. Pero van teniendo actitudes que en esa etapa pues son unas, y cuando llegan a mayor relación y mayor consentimiento se convierte en otras y terminan en muerte, como las que ocurrieron este fin de semana con esta mujer Adriana Molina en Tepic. Y bueno, ¿cómo se identifican? ¿Cómo las mujeres pueden identificar cómo van estos grados? Yo veía que hacías una publicación de cómo va paulatinamente subiendo. ¿Cómo puedes identificar desde los primeros tintes un acto violento? Sí, básicamente lo que nos refleja esta encuesta, y que realmente pues es la realidad o parte de la realidad de lo que se vive. La encuesta es la realidad en ese momento, ¿no? Pero eso es lo que nos refleja. Y bueno, comentarte, la mayoría de la violencia que se ejerce contra las mujeres, cerca del 80% es violencia psicológica. Entonces, las mujeres debemos de aprender también a identificar la violencia, porque la mayoría de las mujeres luego no identificamos que estamos siendo objeto de violencia o violentadas. Ahorita, por ejemplo, nos leías una lista de acciones que a lo mejor se cometen en contra de las mujeres, y esto es lo que básicamente se aplica en estas encuestas, ¿no? Entonces, a lo mejor si tú le preguntas a una mujer que si ha sufrido violencia o que su pareja la ha violentado, a lo mejor te va a decir que no. Te va a decir que nunca ha sufrido de violencia, pero si le empiezas a hacer este cuestionario y le empiezas a decir, pues tu pareja alguna vez te ha humillado, alguna vez te ha ridiculizado en público, alguna vez te ha exigido que tengas la comida a tiempo, a lo mejor yo te puedo decir que a lo mejor la gran mayoría te va a contestar a una de esta pregunta que sí. Entonces, es necesario que podamos identificar si estamos siendo objeto de violencia. Si bien no necesitas llegar a los golpes o no es violencia física o sexual, que es como la que más se puede ver o sentir, también existe la violencia psicológica, que es la mayoría, y la violencia patrimonial. Desde que hay mujeres que efectivamente les quitan su casa, les quitan sus terrenos, les quitan sus vehículos, etcétera, cualquier patrimonio que puedan tener,
y se los quitan, no solamente sus parejas, no solamente el esposo o su pareja sentimental, a veces también los hijos. Hay hijas, hay hijos, cuando son las personas adultas mayores, pues cualquier familiar, incluso hasta a lo mejor hasta los nietos se pueden atrever a quitarles sus propiedades, y esto también es violencia patrimonial. Entonces, existe, un violentómetro que así se denomina, no solamente en el instituto lo estamos manejando, sino que muchas otras instituciones en todo el país utilizan este tipo como de violentómetros para medir como el grado de afectación o el grado de violencia que se comete en contra de las mujeres, ¿no? Y el primero que debemos de identificar como el primer nivel es la violencia psicológica. Esta violencia de la que hablamos, de que si alguna vez pues nos ignoran, incluso si nos celan, porque también esto hay que señalarlo, también es violencia psicológica. Si nos hacen bromas hirientes, ¿no? Desde que te dicen que estás fea, que estás gorda, que no vales nada, que etcétera, todo esto es violencia psicológica. A todas estas mujeres que se puedan identificar con la violencia psicológica, tenemos tratamientos en los cuales se les puede tratar a través de terapias, y sobre todo pues que en estas terapias se logran empoderar las mujeres de tal manera que pues estas acciones no logren ir más allá, porque también si no se atiende, muchas mujeres pueden llegar a la depresión y en un segundo momento pueden llegar hasta el suicidio, ¿no? El que constantemente te estén diciendo que no vales nada, que no aportas, por ejemplo, ingreso económico a la casa, que eres un parásito, ¿no? Finalmente también mata este tipo de violencia. Claro, porque ¿no? que te lo estén diciendo a diario, repetidamente, es violencia psicológica, y en tu mente pues está generando depresión, y en algún momento va a llegar a hacer tanta esta presión de esta violencia que pueden incluso terminar en los suicidios. Y tenemos que evitarlo. También hay otro tipo de violencia como un nivel más avanzado, ¿no? A veces tienes violencia psicológica, pero lo que sigue es la física, ¿no? O sea, ya te están violentando de manera tal psicológicamente que lo único a lo mejor que le queda a la persona que vive contigo pues es la violencia física. Y sí lo llegan a también hacer, ¿no? Hay mujeres que sufren de violencia física y violencia también psicológica, y muchas de ellas sexual. Hay que recalcar también que no porque estés casada con alguien, digamos, casada en términos legales, o porque te hayas unido con alguien, ¿no? Aunque no estés casada, pero vivas con una persona, con tu pareja, no te pueden obligar a tener relaciones sexuales. Si te obligan, es violación sexual, ¿no? O sea, así sea la persona con la que te casaste, con la que vives en pareja, es violencia sexual, y son violaciones sexuales si te están obligando a tener relaciones sexuales. Entonces, nadie es dueño de tu cuerpo más que tú. Entonces, esos son como niveles de afectación en cuanto a la violencia, y todos tienen tratamiento, pero también debo decirte que existe la violencia extrema, que es la que desafortunadamente acaba de ocurrir hace unos días con Adriana, y lamentablemente también que sea muy joven. También hablábamos mucho de que incluso la violencia la vemos como más frecuente en las mujeres jóvenes. Entonces decimos, pues, ¿qué está pasando entonces con nuestra juventud? ¿Qué está pasando incluso desde la niñez? ¿Cómo estamos educando para que, estas jovencitas pues no sufran de violencia, ¿no? Lo que puede iniciar a lo mejor con un cierto golpe o una cierta violencia psicológica, como alguna burla, alguna ofensa, puede llegar incluso a irse incrementando más y más cada día la violencia si no ponemos un alto y si no buscamos ayuda, y podemos llegar hasta el caso de violencia extrema. Hay que comentar también que muchas mujeres llegan ya hasta cierto punto de violencia extrema, que lo que sigue desafortunadamente es que el agresor termine con su vida, con la vida de estas mujeres.
debemos decirlo también que ante estos casos, ante estas situaciones, también pueden solicitar ayuda porque existen refugios para mujeres que han sufrido violencia, en este caso violencia extrema, y que a lo mejor no tienes una red de apoyo. Que no creas que te puedes encontrar sola y que no hay otra salida cuando el agresor es sumamente fuerte y que a lo mejor hasta pueden vincular al agresor con ciertas influencias, ¿no? Porque del policía, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor yo no dudo ni tantito en que la tuviera constantemente amenazada y de muerte incluso, y de que no puedes hacer nada porque yo tengo influencias y no me vas a hacer nada, ¿no? Entonces, así como pueden ocurrir muchísimos otros casos en el que mujeres se encuentran en esta situación. Y pues bueno, comentarles que existen refugios a nivel nacional en todos los estados de la República. En Nayarit existe uno que está conectado efectivamente con todos a una red nacional de refugios y son para estos casos, en donde no puedes estar en tu casa, en donde a lo mejor si denuncias está de por medio tu vida. Y lo que queremos es resguardar primero la vida de las mujeres. Si pones denuncia o no, pues bueno, eso ya es otro rollo, ¿no? Sí, pero lo que nos interesa es resguardar tu vida. Y en el Instituto de la Mujer tenemos el contacto directo con estos refugios, en especial con el refugio de aquí de Nayarit. Y podemos canalizarlas hacia estos refugios, en donde pues les van a dar el tratamiento que se merecen a ellas y a sus hijas y a sus hijos. Se les admite con todo y sus hijas o sus hijos, se les da tratamiento también psicológico. Si deciden iniciar una denuncia ya penal, entonces pues también lo jurídico, se les da el acompañamiento, y sobre todo que nunca se revela el lugar en donde está la víctima, ¿no? Okay. Que es algo muy importante. A estos sitios entonces pueden acceder las personas o las mujeres y su familia que no han sido atendidas a cabalidad por las autoridades, pero que están viviendo severas muestras de violencia, incluso la física, ¿no? Porque la psicológica también ya escuchábamos que es de las más importantes. Así que si usted conoce a alguna mujer que esté pasando por esto, pero que de alguna manera no haya sido atendida a cabalidad por las autoridades y que no estén haciendo nada o lo posible porque sea resguardada, porque peligra su vida, ahorita que regresemos del corte, Noemí les va a decir a dónde contactarse para poder pues atender este caso, que lo que busca es resguardar su vida. Ahorita volvemos. Contrapunto, formando opiniones. Bueno, pues ya volvimos a Contrapunto y Noemí, pues dados estos hechos violentos en el que está involucrado un servidor público, indignó a todos en las redes sociales este caso porque pues la hazaña con la que ocurrió, que puede ser un ejemplo de la conclusión de todo un proceso de violencia en una pareja, hacia una mujer, como lo que padeció esta joven Adriana de 19 años, que también es otra joven. Y que ha sido pues algo reiterado en nuestra entidad. Hace también algunas semanas se llevó a cabo una marcha para exigir alto a la violencia e incluso la alerta de género. Y nosotros habíamos entrevistado al fiscal general del estado, Edgar Beatty, hace unos días para hablar acerca de esto que han pedido los grupos, las alertas de género. En el país es algo que está siendo tema en los medios de comunicación. No sabemos exactamente qué es, bueno, me gustaría que tú nos explicaras, pero suena como a que necesita o que es algo que defiende a las mujeres. El fiscal general dijo que esta alerta de género está abierta desde que inició este gobierno. Sandra, ¿tendremos por allí el audio del fiscal para poder escucharlo? A ver, bueno, allí Ok, es que mandé un audio, pero sí.
Seguramente. Pues el asunto es que él dijo que la alerta de género ya estaba dada en la entidad desde que empezaron ellos a trabajar este gobierno. ¿Ya está? Ok, vamos a escuchar qué es lo que nos dijo. El Estado de Nayarit establece que el homicidio, cuando participa por cuestiones de género a una mujer, hay un agravante muy importante, donde habla hasta de 50 años de prisión a la persona que lo comete. La alerta de género siempre ha existido y la seguimos reforzando, tanto que se han creado 3 centros de justicia para la mujer. Hemos creado eso, el gobernador Roberto Sandoval está empeñado en que la mujer tenga oportunidades y sobre todo tenga el acceso a la justicia. Se ha levantado desde el 2011 esta alerta de género, dice él. Esto quiere decir que entonces los casos de muertes de mujeres sí han sido muchos, sí han sido pues en escalada, tanto que se han tenido que abrir 3 centros de atención a la mujer. Noemí, ¿cómo se integra una alerta de género? Para empezar. Pues, mira, básicamente debo comentarte que son muy pocos los estados a nivel nacional que tienen la alerta de género. Entre ellos, el primero, si mal no recuerdo, fue el Estado de México y creo que siguió Morelos. Pero son estados en los que existe pues todas las condiciones, ¿no? Existen muchos feminicidios, hay una contabilidad también, debo comentarlo, para que se pueda dar una alerta de género necesitamos que organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, la promuevan. ¿Y cómo la pueden promover? Pues hay que estarnos documentando a través de los medios de comunicación, que es donde generalmente pues nos damos cuenta de que si ya falleció una mujer en tal o cual parte y las condiciones de esa muerte, ¿no? Entonces se pueden ir documentando incluso de años anteriores y llevar como todo un historial y se pueden llevar promover la alerta de género ante la Secretaría de Gobernación, que es pues a nivel federal, y ellos tienen una especie de comité, así podríamos llamarlo, en el que deciden si realmente se va a aplicar la alerta de género en tal o cual estado o en tal o cual municipio, porque también se puede hacer la alerta solamente en algunos municipios, como ha ocurrido también, por ejemplo, en el Estado de México, que solamente se emitió en algunos municipios, que es donde se tienen las pruebas o donde se presume que es donde hay más índices de violencia de género, y hablando ya de violencia de género en términos extremos como los feminicidios, ¿no? Por ejemplo, y a partir de que se emiten estas alertas de género, el gobierno, en este caso al cual se le emite la alerta, que esta alerta la emite el secretario de Gobernación, el Estado se tiene que comprometer, o más bien se tiene que obligar a comprometerse a tomar medidas protectoras en favor de las mujeres y niñas de la entidad o del municipio en donde se declare la alerta de género. Esto que implica mayores recursos, mayores presupuestos que se tienen que destinar desde el gobierno estatal para tomar estas medidas protectoras. Son medidas protectoras para las mujeres, ¿no? En esta medida tienen que garantizar la protección a las mujeres y que no sigan ocurriendo asesinatos de mujeres en estas condiciones. En Nayarit, teniendo este segundo lugar nacional de violencia y estos casos que hemos visto, más los que no se documentan en medios, pero que aparecen en la síntesis, por ejemplo, o que ocurren, no se les da el seguimiento de homicidio, y como no hay feminicidios tipificados en Nayarit, ¿es necesario que se levante esta alerta de género? ¿Tú crees que por los casos que han ocurrido es necesario? Yo creo que sí. De hecho, si la mayoría de los estados tuvieran esta alerta de género, sería pues mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque habría una obligación para destinar recursos, para precisamente generar políticas públicas del gobierno estatal, para que se elimine la violencia o erradicar la violencia en contra de las mujeres, y más aún cuando se tratan de problemas como los feminicidios. Si bien mencionas bien, no está tipificado todavía el delito de feminicidio como tal en el Código Penal del Estado.
sí hay, digo, algo de lo que pude, de lo poco a lo mejor que pude lograr en el Congreso del Estado, porque hice la propuesta para tipificar el feminicidio, y en lo cual, pues obviamente, desde entonces, pues no accedieron, no se accedió en el Congreso del Estado a esta tipificación, pero sí por lo menos a que se incluyera por cuestiones de género o por ejemplo de odio también, o por cuestiones raciales, y encaja muy bien como todos estos los elementos, pero solamente logramos que se equiparara a homicidio calificado, el cual va de 20 a 40 años de prisión. Entonces, en otros estados, por ejemplo, el feminicidio llega hasta los 70 años de prisión. Entonces, se pueden tomar medidas legislativas desde este ámbito, ¿no? De las leyes, medidas protectoras desde políticas públicas estatales tendientes a proteger a las mujeres, y para esto estaría encaminada, por ejemplo, la alerta de género de llegarse a emitir en nuestro estado. Hasta donde yo sé, son muy pocos los estados, entre ellos Estado de México y Morelos, que han emitido, que se les ha emitido esta alerta de género, y en Nayarit todavía no llegamos a que se emita esa alerta de género. ¿Por qué crees que no se esté promoviendo esta alerta de género? ¿Le resta puntos de alguna manera a la entidad o qué pasa? Mira, yo lo he dicho en algunas otras ocasiones. Yo me acuerdo que hubo un foro en el año pasado en donde vino la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y estuve como ponente en una mesa precisamente de violencia en Nayarit, y me hacían pues como la misma pregunta, ¿no? Y yo creo que la misma respuesta sigue estando ahí. Debo comentarte que necesitamos a la sociedad civil organizada. Si nos organizamos, si generamos estas redes no solamente entre las mujeres, sino entre mujeres y hombres que queramos combatir este problema, podemos generar incluso un observatorio ciudadano para darle seguimiento a todos estos casos de violencia de género, en el cual se puedan ir también documentando, y en determinado momento solicitar la alerta de género, teniendo todos estos elementos, haciéndolo desde la sociedad civil, porque obviamente pues el gobierno, desde mi punto de vista, pues no lo van a hacer, ¿no? Entonces, si la sociedad civil se organiza, se promueve esta alerta de género a nivel nacional ante la Secretaría de Gobernación, y en su caso el apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo creo que se puede lograr que tengamos esa alerta de género aquí en Nayarit, pero implica también que ahora sí que nos pongamos a trabajar como sociedad civil, que realmente nos interesan estos temas, que nos podamos coordinar, no importa si yo soy de una organización, tú de otra, etcétera, sino que podamos lograr esta red, y sobre todo documentar estos casos a través de un observatorio, y podamos llevarlo a nivel federal o a nivel nacional, para que se pueda emitir la alerta de género en el estado, que yo creo, como te mencioné, que sería, no es para qué asustarse ni para qué alarmarse, y no porque se diga que se emitió la alerta de género, por ejemplo, en el estado, pues ya digamos que es algo malo, son puntos malos. Yo lo veo desde la otra perspectiva. Yo creo que sería algo muy positivo, puesto que se destinarían mayores recursos y mayor presupuesto para proteger a las mujeres, y en este caso se deberían de tomar políticas públicas protectoras, y también para darle atención a las mujeres, y entre otras pues el tema de la prevención, ¿no? Qué mejor que tuviéramos esa alerta, que tuviéramos presupuestos, y no solamente centros de justicia para las mujeres, sino albergues de manera temporales que pudieran hacerse incluso desde el gobierno, en donde las mujeres puedan acudir, ellas y sus hijos, no una especie ya como de refugio como tal, con todas sus medidas y de seguridad, etcétera, una especie como de refugio, pero con que fueran como albergues de manera temporal, en el que
no solamente se les atienda su problema psicológico y jurídico, médico, etcétera, o de necesidades básicas, sino en el que las mujeres puedan aprender algún oficio, si es que no lo tienen, y que puedan incluso salir del albergue con un empleo. ¿Cómo se pueden generar con dinero, con presupuesto, el que las mujeres saliendo de ese albergue puedan tener un empleo o puedan tener una forma también de vivir a través de generar, por ejemplo, empresas de mujeres, generar también, por ejemplo, para que les dé autonomía económica, porque también hay que decirlo, muchas de las veces las mujeres no se deciden salir de ese círculo de violencia porque no tienen un sustento económico. Entonces, el generar políticas públicas que nos ayuden a que las mujeres tengan autonomía económica, también estamos ayudando y también estamos contribuyendo a eliminar el problema de la violencia. Y sobre todo el caso de las mujeres que solamente trabajan como en el hogar, en el ámbito reproductivo y que no tienen un empleo, digamos, formal por el cual se les pague y obtengan un ingreso, pues puedan capacitarse y también salir de estos albergues con un empleo, con un trabajo y en el cual pues también puedan tener ingresos económicos y puedan mantenerse ellas y sus hijas y sus hijos. Mami, pues ya por último, ya se acabó este contrapunto, nada más para que nos digas a dónde se pueden dirigir las mujeres, yo que en todo el estado, las que nos están escuchando fuera de esta capital, que no quieren y no deben llegar a una conciliación con su victimario porque podrían ser víctimas de más violencia o incluso ser víctimas de un homicidio, y a dónde pueden referirse, dónde pueden buscar ayuda, sobre todo porque sabemos que hay mujeres que tienen miedo de enfrentar no solo a su agresor, sino también a la justicia en nuestro país y en nuestro estado. Sí, claro, comunicarle a las mujeres que nos están escuchando que se pueden comunicar al Instituto de la Mujer de aquí del municipio de Tepic. El número es el 217-3834. Estamos ubicadas a un costado de donde está el Mercado del Mar, en la colonia Amado Nervo, en la calle Luis G. Urbina, esquina con Tacubaya. Pueden llamarnos 217-3834 y incluso podemos agendar incluso hasta citas para poderlas atender de la mejor manera. Y sobre todo, las mujeres también que se encuentren en violencia extrema, tenemos también acceso a los refugios en donde puedan ser canalizadas sin necesidad de presentar una denuncia, porque a veces se encuentran en casos de violencia sumamente extrema o feminicida, y el poner una denuncia a veces implica hasta el peligro de su propia vida. Entonces se les recibe en los refugios que son completamente seguros y pueden acudir ellas con sus hijas y sus hijos y se les puede hacer la canalización directa si no tienes alguna otra red de apoyo. Muy bien, muchísimas gracias. Con esto pues cerramos esta charla sobre violencia y las alertas de género en Nayarit. Muchas gracias por habernos acompañado esta hora con este programa, con estos temas. Gracias, Sandra Carvajal, por habernos acompañado en la producción y haberle echado ahí pues botones a nuestra transmisión. Noemí, muchísimas gracias por acompañarnos y hablar de estos temas, sobre todo de dejarnos informar a las personas sobre, las mujeres sobre todo, sobre qué pueden hacer, porque nos hace falta mucho trabajo a esto, en este sentido, y qué bueno que pues con números y papelitos tú nos das estos temas. Muchas gracias. Gracias, Ed. Esto fue Contrapunto, periodismo a fondo, con las voces que le dan forma al acontecer nayarita. Hasta la próxima emisión.